En el año 1043, bajo un cielo gris sobre la villa de Vivar, a 10 kilómetros al norte de Burgos, nació Rodrigo Díaz en el seno de una familia noble de la baja aristocracia castellana. Su padre, Diego Laínez, era un caballero endurecido por las batallas al servicio de Fernando I, de León y Castilla, mientras que su madre, Teresa Rodríguez, descendía de linajes locales que habían labrado su prestigio en las tierras del norte. Aunque no eran de sangre real, su posición les otorgaba un lugar entre los poderosos de Castilla, un reino que comenzaba a despuntar entre las sombras de la España medieval. Desde su infancia, Rodrigo fue destinado a algo más grande que las labores de un simple hidalgo. Su vida estaría marcada por la espada y la ambición. Apenas dejó atrás los juegos de la niñez, Rodrigo fue enviado a la corte de Fernando I, conocido como el Magno, un rey que había unificado León y Castilla en el 1037 tras años de guerras. Allí, en un palacio de piedra lleno de ecos marciales, se formó junto a los hijos del monarca, Sancho, Alfonso y García. Bajo la tutela de nobles y clérigos, aprendió el arte de la espada, blandiendo hojas de hierro hasta que sus manos se endurecieron. Dominó la equitación, galopando por los campos castellanos con el viento en el rostro, y se sumergió en la estrategia militar, estudiando mapas y escuchando relatos de batallas contra las taifas musulmanas. Pero no solo fue un guerrero en formación. Las leyes, la política y la administración también llenaron sus días, preparándolo para ser más que un simple soldado. Una figura clave en su vida fue el conde Sancho García, un hombre de rostro curtido y mirada penetrante que gobernaba Castilla bajo el rey. Sancho tomó a Rodrigo bajo su ala, enseñándole no solo a combatir, sino a liderar. Junto a él, el joven cabalgó en incursiones menores, aprendiendo a leer el terreno y a anticipar al enemigo. Un caballero no solo lucha, sino que honra su nombre, le decía el conde, inculcándole un código de caballería que guiaría sus pasos. En la corte, Rodrigo destacó pronto por su destreza. A los 15 años, ya podía desarmar a hombres mayores en entrenamientos, y su mente aguda resolvía disputas con palabras tan afiladas como su acero. El mundo que lo rodeaba era un tablero de guerra y alianzas. Al norte, los reinos cristianos, León, Castilla, Navarra y el pequeño Aragón, competían por el poder, mientras al sur, el Califato de Córdoba, colapsado en 1031, había dado paso a las taifas, reinos musulmanes fragmentados que pagaban parias a los cristianos para evitar invasiones. Fernando I aprovechó esta debilidad, lanzando campañas que llenaron las arcas castellanas con oro y tierras. Rodrigo, aún joven, vio de cerca cómo su rey doblegaba a Sevilla y Badajoz, consolidando un reino que parecía imparable. Pero la muerte de Fernando en 1065 cambió todo. Su testamento dividió el reino entre sus hijos, sembrando las semillas de un conflicto que pronto arrastraría a Rodrigo al centro de la tormenta. Con apenas 22 años, estaba listo para dejar su marca en una Castilla al borde del caos. La muerte de Fernando I, en 1065, marcó el fin de una era para Castilla y León. El rey, en un acto que buscaba equidad, pero desató tragedia, dividió su reino entre sus hijos. Sancho II heredó Castilla, Alfonso VI recibió León, García obtuvo Galicia, y sus hijas, Urraca y Elvira, Zamora y Toro respectivamente. Rodrigo Díaz, ya un caballero destacado de 22 años, juró lealtad a Sancho II, el primogénito, un hombre ambicioso que veía la partición como una afrenta. «Soy el mayor y todo me pertenece», decía Sancho, y en Rodrigo encontró al guerrero perfecto para cumplir su visión.
Así comenzó una guerra civil que pondría a prueba la habilidad y el coraje del joven de Vivar. Sancho II lanzó su primera campaña en 1067 contra García de Galicia. Rodrigo, nombrado alférez, portador del estandarte real, cabalgó al frente de las tropas castellanas. En los campos gallegos, entre colinas verdes y cielos grises, su estrategia brilló. Flanqueó al enemigo con caballería ligera, forzando la rendición de García, quien huyó al exilio. La victoria fue rápida, y Sancho, impresionado, confió aún más en su comandante. El siguiente objetivo fue Alfonso VI de León, un rival más formidable. En 1061, las fuerzas de Castilla y León chocaron en Golpejera. Rodrigo lideró una carga audaz, rompiendo las líneas leonesas y capturando a Alfonso, que fue desterrado a la taifa de Toledo. Con 2 hermanos derrotados, Sancho parecía invencible. Pero la guerra no había terminado. Urraca, desde Zamora, se negó a ceder. En 1072, Sancho y Rodrigo sitiaron la ciudad, un bastión de murallas altas y resistencia feroz. Las semanas se alargaron bajo un sol abrasador. Las catapultas lanzaban piedras y los arqueros intercambiaban flechas desde las almenaras. Rodrigo, incansable, dirigía incursiones nocturnas para debilitar a los defensores. Sin embargo, el destino dio un giro cruel. Una noche, Bellido Dolfos, un noble zamorano, fingió desertar y se acercó al campamento de Sancho. Con un puñal oculto, lo apuñaló en el pecho frente a sus guardias. El rey cayó, su sangre tiñendo la tierra, y con su muerte, el sueño de un reino unificado se desvaneció. Alfonso VI, alertado desde Toledo, regresó rápidamente y reclamó León y Castilla como único rey. Para Rodrigo, la pérdida de Sancho fue devastadora. Había sido su mano derecha, su alférez en cada batalla, y ahora enfrentaba un futuro incierto bajo un monarca al que había derrotado. En la corte de Alfonso, los nobles leoneses lo miraban con desconfianza, susurrando sobre su lealtad al difunto rey. La tensión estalló en Burgos, donde, según la leyenda, Rodrigo obligó a Alfonso a jurar en la iglesia de Santa Gadea que no había conspirado en la muerte de Sancho. Con una mano en la cruz y otra en su espada, el caballero exigió 3 veces la verdad, humillando al rey ante la nobleza. Aunque Alfonso lo mantuvo en su servicio, la semilla del rencor ya estaba plantada y el destino de Rodrigo pronto tomaría un rumbo inesperado. La muerte de Sancho II en 1072 dejó a Rodrigo Díaz en una posición precaria. Bajo Alfonso VI, el nuevo rey de León y Castilla, su influencia en la corte se desvaneció. Los nobles leoneses, resentidos por sus victorias contra Alfonso en la guerra civil, lo veían como una amenaza. La leyenda del juramento de Santa Gadea, donde Rodrigo obligó al rey a jurar su inocencia en el asesinato de Sancho, avivó las tensiones. En 1074, un incidente selló su destino. Sin permiso real, Rodrigo lanzó una expedición contra la taifa de Toledo, aliada de Alfonso. El rey, furioso por la insubordinación, lo desterró de Castilla, ordenando que nadie le diera refugio bajo pena de muerte. Con el corazón pesado, Rodrigo abandonó Burgos, seguido solo por un puñado de leales, entre ellos sus primos y caballeros como Álvar Fáñez. El destierro lo llevó al este de la península. Rechazado por los reinos cristianos de Navarra y Aragón, Rodrigo optó por ofrecer su espada a la taifa de Zaragoza, gobernada por Al-Muqtadir, un emir culto y poderoso. Zaragoza, rica en comercio y arte, era un oasis rodeado de enemigos. Las taifas de Toledo y Lérida, el condado de Barcelona y el expansionista Aragón. Al-Muqtadir acogió al caballero cristiano con los brazos abiertos, nombrándolo comandante de sus tropas. Rodrigo, ahora conocido como el Cid, del árabe Sidi, señor, se adaptó rápidamente. Su ejército, una mezcla de musulmanes y cristianos, se convirtió en una fuerza temida, y sus tácticas de ataques rápidos y caballería ligera sorprendieron a sus rivales.
En 1081, el Cid enfrentó a uno de sus mayores enemigos, Berenguer Ramón II, conde de Barcelona, que ambicionaba el Valle del Ebro. En la batalla de Morella, bajo un sol abrasador, Rodrigo tendió una emboscada en las colinas. Sus arqueros diezmaron a los catalanes y una carga final capturó a Berenguer. El conde, humillado, pagó un rescate cuantioso por su libertad, enriqueciendo al Cid y consolidando su fama como campeador, el gran combatiente. Durante años, defendió Zaragoza contra sus vecinos, ganándose el respeto de Al-Muqtadir y perfeccionando un estilo de guerra que lo haría legendario. Pero en 1081, la muerte del emir y la división de la taifa entre sus hijos rompieron la estabilidad, dejando a Rodrigo sin patrón. Mientras tanto, en Castilla, Alfonso VI conquistó Toledo en 1085, fortaleciendo su poder. Llamó a Rodrigo de vuelta, ofreciéndole una tregua. El Cid regresó brevemente, sirviendo al rey en campañas menores, pero la desconfianza persistía. En 1089, nuevas intrigas, quizás otra expedición no autorizada, provocaron un segundo destierro. Esta vez, Rodrigo no buscó un nuevo señor. Reunió un ejército propio de mercenarios cristianos y musulmanes, decidido a forjar su destino. Sus ojos se fijaron en el Levante, donde las taifas debilitadas ofrecían una oportunidad única. El campeador había dejado de ser un sirviente. Ahora era un líder independiente, listo para conquistar un reino que llevara su nombre. Tras su segundo destierro en 1089, Rodrigo Díaz de Vivar abandonó toda lealtad a reyes o emires. Con un ejército de mercenarios cristianos y musulmanes, se convirtió en un señor de la guerra independiente, recorriendo el Levante en busca de poder. Su objetivo era Valencia, una ciudad rica y estratégica en la costa mediterránea, pero primero debía asegurar su entorno. Entre 1091 y 1094, conquistó fortalezas clave: Morella, con sus colinas escarpadas, Almenara, junto al mar, y otras plazas que aislaron a Valencia de sus aliados. Cada victoria fortalecía su ejército y su reputación, mientras las taifas temblaban ante el avance del Cid. En 1094, Rodrigo puso sitio a Valencia, gobernada por Al-Qadir, un rey débil que apenas controlaba a su pueblo. Las murallas de la ciudad, altas y doradas bajo el sol, resistieron durante casi 2 años. El Cid cortó las rutas de suministro, lanzó asaltos nocturnos y negoció con traidores dentro de la ciudad. En 1096, agotados y hambrientos, los valencianos se rindieron. Al-Qadir fue depuesto, pero un levantamiento interno lo asesinó poco después. Rodrigo, implacable, ejecutó a los rebeldes, colgando sus cuerpos en las almenaras como advertencia. Con la ciudad en sus manos, se proclamó señor absoluto, eliminando intermediarios musulmanes y estableciendo un gobierno propio. El reinado del Cid en Valencia fue pragmático y visionario. Mantuvo jueces musulmanes para la mayoría islámica, pero impuso leyes cristianas para sus seguidores, creando una convivencia tensa pero funcional. Fortificó las murallas, construyó torres más altas y estableció guarniciones en los accesos. Su ejército, una mezcla de cristianos y musulmanes leales, patrullaba las fronteras, mientras los canales comerciales con el Mediterráneo llenaban sus arcas. Introdujo tributos para financiar la defensa, pero permitió a los musulmanes seguir con su agricultura y comercio. Valencia, bajo su mando, se transformó en un reino cristiano próspero en el corazón de Al-Ándalus, un faro de poder en un mar de taifas debilitadas. Sin embargo, su éxito atrajo enemigos. En 1097, los almorávides, un imperio islámico radical del norte de África, lanzaron una ofensiva contra Valencia.
Habían derrotado a Alfonso VI en Sagrajas en 1086 y ahora veían al Cid como una amenaza. Rodrigo, con su genio táctico, los enfrentó con guerrillas, emboscadas en los caminos, ataques a sus suministros y cargas rápidas de caballería. Las murallas de Valencia resistieron y los almorávides retrocedieron, humillados. Pero la paz fue breve. El Cid sabía que su reino, aislado y rodeado, dependía de su liderazgo. En 1099, un nuevo asedio lo pondría a prueba por última vez, mientras su salud comenzaba a flaquear bajo el peso de la guerra. El gobierno de Rodrigo Díaz en Valencia enfrentó su mayor desafío con los almorávides. En 1097, tras su victoria inicial contra ellos, el Cid reforzó las defensas de la ciudad, consciente de que el emir Yusuf ibn Tashfin no se rendiría. Sus tácticas de guerrilla, emboscadas en las sierras, cortes de suministros y ataques relámpago, mantuvieron a raya a los invasores africanos, cuya fe radical los impulsaba a expulsar a los cristianos de la península. Valencia, con sus murallas altas y su ejército mixto, resistió el primer asalto y los almorávides se retiraron, dejando tras de sí campos quemados y aldeas devastadas. Pero en 1099, regresaron con un ejército aún mayor. Miles de soldados curtidos en el desierto, decididos a aplastar al campeador. Rodrigo, ya en sus últimos años, lideró la defensa personalmente. Su salud se deterioraba, quizás por una herida antigua o una enfermedad, pero su espíritu seguía intacto. Desde las almenaras, dirigía a sus hombres, ordenando arqueros a las murallas y caballería a los flancos. La batalla fue feroz. Las flechas almorávides llovían como una tormenta y las lanzas chocaban contra los escudos. El 7 de julio de 1099, tras días de lucha, Rodrigo murió. Las crónicas difieren. Algunos dicen que una flecha lo alcanzó en combate, otros que sucumbió a una fiebre que lo consumió en su lecho. Sea como fuere, su muerte dejó a Valencia en un silencio sepulcral, su líder perdido en el momento más crítico. En 1094, Rodrigo puso sitio a Valencia, gobernada por Al-Qadir, un rey débil que apenas controlaba a su pueblo. Las murallas de la ciudad, altas y doradas bajo el sol, resistieron durante casi 2 años. El Cid cortó las rutas de suministro, lanzó asaltos nocturnos y negoció con traidores dentro de la ciudad. En 1096, agotados y hambrientos, los valencianos se rindieron. Al-Qadir fue depuesto, pero un levantamiento interno lo asesinó poco después. Rodrigo, implacable, ejecutó a los rebeldes, colgando sus cuerpos en las almenaras como advertencia. Con la ciudad en sus manos, se proclamó señor absoluto, eliminando intermediarios musulmanes y estableciendo un gobierno propio. El reinado del Cid en Valencia fue pragmático y visionario. Mantuvo jueces musulmanes para la mayoría islámica, pero impuso leyes cristianas para sus seguidores, creando una convivencia tensa, pero funcional. Fortificó las murallas, construyó torres más altas y estableció guarniciones en los accesos. Su ejército, una mezcla de cristianos y musulmanes leales, patrullaba las fronteras, mientras los canales comerciales con el Mediterráneo llenaban sus arcas. Introdujo tributos para financiar la defensa, pero permitió a los musulmanes seguir con su agricultura y comercio. Valencia, bajo su mando, se transformó en un reino cristiano próspero en el corazón de Al-Ándalus, un faro de poder en un mar de taifas debilitadas. Sin embargo, su éxito atrajo enemigos. En 1097, los almorávides, un imperio islámico radical del norte de África, lanzaron una ofensiva contra Valencia. Habían derrotado a Alfonso VI en Sagrajas en 1086,
y ahora veían al Cid como una amenaza. Rodrigo, con su genio táctico, los enfrentó con guerrillas, emboscadas en los caminos, ataques a sus suministros y cargas rápidas de caballería. Las murallas de Valencia resistieron y los almorávides retrocedieron humillados. Pero la paz fue breve. El Cid sabía que su reino, aislado y rodeado, dependía de su liderazgo. En 1099, un nuevo asedio lo pondría a prueba por última vez, mientras su salud comenzaba a flaquear bajo el peso de la guerra. El gobierno de Rodrigo Díaz en Valencia enfrentó su mayor desafío con los almorávides. En 1097, tras su victoria inicial contra ellos, el Cid reforzó las defensas de la ciudad, consciente de que el emir Yusuf ibn Tashfin no se rendiría. Sus tácticas de guerrilla, emboscadas en las sierras, cortes de suministros y ataques relámpago, mantuvieron a raya a los invasores africanos, cuya fe radical los impulsaba a expulsar a los cristianos de la península. Valencia, con sus murallas altas y su ejército mixto, resistió el primer asalto, y los almorávides se retiraron, dejando tras de sí campos quemados y aldeas devastadas. Pero en 1099, regresaron con un ejército aún mayor, miles de soldados curtidos en el desierto, decididos a aplastar al campeador. Rodrigo, ya en sus últimos años, lideró la defensa personalmente. Su salud se deterioraba, quizás por una herida antigua o una enfermedad, pero su espíritu seguía intacto. Desde las almenaras, dirigía a sus hombres, ordenando arqueros a las murallas y caballería a los flancos. La batalla fue feroz, las flechas almorávides llovían como una tormenta, y las lanzas chocaban contra los escudos. El 7 de julio de 1099, tras días de lucha, Rodrigo murió. Las crónicas difieren. Algunos dicen que una flecha lo alcanzó en combate, otros que sucumbió a una fiebre que lo consumió en su lecho. Sea como fuere, su muerte dejó a Valencia en un silencio sepulcral, su líder perdido en el momento más crítico.